Tengan buen día, estimados estudiantes de la asignatura de Realidad Nacional, modalidad virtual. Nuevamente estamos viajando sobre estos conceptos, teorías y formas de comprender nuestra historia como salvadoreñas y salvadoreños que somos. Hoy nos toca referenciar los conflictos históricos en El Salvador. Somos una nación que ha venido desarrollándose con diferentes formas de convivencia social. Y aquí podemos hablar de muchos antecedentes, como ya dijimos anteriormente. Llegó la conquista española allá por los años de 1521. Posteriormente tuvimos 300 años de coloniaje español. Y cuando hablamos de coloniaje hablamos de un sistema económico productivo que vinieron y reinaron por 300 años, desde 1521 a 1821. En eso se dieron las haciendas, en eso hubo la producción del añil y hubo despoblamiento de los pueblos indígenas. En 1832, el presidente federal Morazán invadió el territorio salvadoreño. Morazán era hondureño, para deponer la jefatura del estado de José María Cornejo, quien había proclamado la separación de El Salvador de la República Federal de Centroamérica. Una vez vencido Cornejo, el general Francisco Morazán promovió el nombramiento al señor Prado para que sea el nuevo jefe de Estado de El Salvador. Y eso ayudaría a seguir con el mandato de aquella gran idea de una sola patria centroamericana. En este marco ocurre un levantamiento importante de grupos étnicos salvadoreños. Llega la figura del señor Anastasio Aquino, el rey de los nonualcos. Este levantamiento ocurre en los departamentos de San Vicente y Zacatecoluca. Sus armas eran lanzas de huiscoyol y cañones de madera. Los contrarios o los opositores a su gesta eran los representantes españoles en tierras cucatlecas. Ojo, mira bien que la historia nos dibuja a un Francisco Morazán como un libertador y unionista centroamericano. Sin embargo, no perdamos de vista que Morazán es un líder de tipo criollo. Cuando hablamos de los criollos nos referimos a aquellas personas que son hijos de español nacidos en América. Por tanto, aquí hay una falta de entendimiento en la historia de los pueblos mesoamericanos cuando nos explicamos esa relación entre el general Francisco Morazán y uno de los grandes líderes indígenas del pueblo salvadoreño, Anastasio Aquino, en la gesta de 1833. Cantidad de muertos era desconocida. Acordate que en esos días no habían censos que nos dejaran muy clara la evidencia de cuántos pobladores habían en cuanto a indígenas. Habían negros y marrones, el cual no se tenía también constatación de a cuántas personas equivaldrían esa gran cantidad de negros que vinieron también a trabajar las pocas minas que hay en El Salvador. Pero más o menos se dice que la gesta del indio Anastasio Aquino fueron alrededor de 3,000 indígenas entre hombres y mujeres que perdieron su vida. En la gesta de Anastasio Aquino, los pueblos nonualcos fueron comandados por el indio, que se levantaron contra la recluta forzosa y el alza de los impuestos que habían en la colonia. Ese impuesto que era producto de la maceración de la hoja del añil, el siquilite, donde sacaban aquel colorante azul. Y de esto hay libros que podemos nosotros estudiar acá en El Salvador. Anastasio Aquino derrotó en varias oportunidades al ejército con sus 3,000 hombres alzados en armas. Prado, que era el intendente que había dejado el señor Morazán, depositó todo el poder en Joaquín San Martín, que era el que iba a darle freno a la gesta del indio Anastasio Aquino, que se había levantado en Zacatecoluca y San Vicente. Se dice que esta gesta del indio se dio a causa de que él estaba enamorado de una señora de nombre Matilde Marín, una mujer ladina,
el cual él, por su extracción indígena, no tenía ningún derecho de voltearla a ver, ni siquiera de voltearla a ver, mucho menos de estar enamorado. Un familiar enojado, dicen, el patrón terrateniente, propietario de la hacienda Jalponjita, tenía a su hermano Blas Aquino castigado en un cepo y le daba de latigazos. Entonces vino el indio molesto, agarró el látigo del capataz y con el mismo le dio muerte. Esa es otra de las causas que podría haber sido el levantamiento del indio. También se le acusó de sacrílego, se le difamó y se le satanizó, se le hizo una visión satanizada porque el indio Anastasio Aquino se había coronado con la corona de una imagen de San José de la iglesia del Pilar en San Vicente. Se coronó rey de los nonualcos. Eso es realmente improbable. Primero porque los indígenas en esa época ya estaban bastante bien cristianizados y tenían un alto respeto por las cosas religiosas. Y en ese sentido esta es una mentira más en la historia del indio. El gobierno de Prado trató una y otra vez vencer al grupo de indígenas liderados por Anastasio. Y fue el presbítero, fíjense bien, un sacerdote de nombre Juan Bautista Navarro, quien entraba a platicar y a negociar allá en el Cerro Tacuatín con el indio Anastasio. Y resultó ser que por ser tan respetuoso por la religión, Anastasio creyó lo que le ofreció el padre Bautista. Y él le decía que iba a tener un juicio justo. Y ante eso, él dijo, bueno, me voy a portar bien y voy a intentar dialogar con las autoridades. Es seguro que lo que hizo el padre Bautista fue controlar a dónde estaban los puntos claves de las defensas indígenas que protegían al indio. Y es ahí donde militarmente fue acusado de asesinar a muchos propietarios ladinos, de saquear propiedades y cometer muchas vejaciones contra las mujeres ladinas y criollas de la colonia. Ya en proceso de lo que era la federación, ya estábamos ganando en esos momentos también la independencia de España. Fue capturado el 23 de abril de 1833 y fue enjuiciado como un vulgar malhechor, enemigo de una sociedad. El 24 de julio del mismo año es fusilado y su cabeza fue separada de su cuerpo y colocado en una jaula para pájaros, era de hierro. Para ejemplo de todos los sublevados, lo andaban llevando por todos los lados del Salvador, para que el indígena comprendiera que no se podía seguir levantando. A Anastasio Aquino se le conocen los decretos de Tepetitán. El que matare pagará con su propia vida la otra. El que hiera se le cortará la mano. Esos son algunos ejemplos de los más de 10 elementos que tienen los decretos de Tepetitán. Tenía hasta un decreto que ponía en evidencia el alcoholismo al que eran sometidos las diferentes personas que andaban en su gesta, y él controlaba a aquel que andaba demasiado mareado con el alcohol, él lo hacía preso. En 1929, fíjate bien, ya pasamos 100 años después de la gesta del indio Anastasio Aquino. Después de la gesta del indio Anastasio Aquino hubieron varias rebeliones todavía indígenas. Pasan 100 años desde 1833 y vamos llegando ya a lo que es 1932. Es en 1929 cuando se produce la Gran Depresión Económica a escala mundial, lo que se le conoce como aquel Viernes Negro, la quebrada de la bolsa de valores. Esto pone en jaque a un sistema productivo de tipo capitalista en auge. La crisis provoca la caída y la demanda del precio del café, que era nuestra principal divisa de exportación a nivel internacional. Y quien estaba comandando en ese momento las fuerzas militares y del Estado salvadoreño era el general Maximiliano Hernández Martínez. Es claro que esta crisis nos afectó directamente a todos los salvadoreños, principalmente al pueblo.
En marzo de 1930 se funda el Partido Comunista. En ese fervor, en ese almácigo de efervescencia que se está generando en el campo y la ciudad a partir de la caída de la bolsa de valores en Nueva York, que ya no hay compra del café, los campesinos están ya molestos porque no tienen el sustento para lograr alimentar a sus hijos y vestir a sus hijos. Por tanto, el Partido Comunista, que surge en 1930, donde Matilda Elena López, poetisa salvadoreña, es su primera secretario general. En 1931, uno de los mejores gobiernos que ha vivido la historia del país es con el presidente Arturo Araujo. Él creó el Partido Laborista y convenció a Alberto Masferrer, de todos conocidos por sus obras, El Mínimo Vital y otras, ¿verdad?, que al llegar al poder haría reformas en beneficio de la gran mayoría de la población pobre salvadoreña. Pero viene la revuelta de campesinos en el lado de occidente, Santa Ana, Huachapán, Sonsonate. Y ese en el municipio de Izalco, que decepcionados por las políticas presidenciales reformistas de Arturo Araujo, los incidentes culminan con una matanza de más de, según libros de historia, unos dicen 10,000 indígenas, otros hablan de 20,000, 24,000 y unos hasta dicen 30,000 indígenas en menos de 3 meses. Prudencia Ayala, ahí comienza la figura de la mujer a surgir en El Salvador. Prudencia Ayala intentó postularse como presidenta de la República y eso le dio el derecho a ser llamada como sufragista de Centroamérica y como sufragista salvadoreña. La mujer en esos días no votaba, no contaban. La mujer solo tenía el papel de generación de parentela y hacer las cosas del hogar. No se les reconocía su derecho al voto. Y es ahí como Prudencia Ayala es una de las principales mujeres que comienzan a estar en ese esfuerzo por conquistar el derecho a elegir sus próximos gobernantes. No pasó a más y le tildaron como la loca. El 2 de diciembre de 1931, los militares dieron un golpe de Estado al presidente Araujo e impusieron como presidente al ya conocido general Maximiliano Hernández Martínez. El golpe no soluciona ninguna crisis que se venía viviendo con lo del café y aumenta la protesta popular y agudizó, ¿verdad?, todo lo que fue consecutivamente la presidencia de Maximiliano Hernández Martínez. Llegan los años de 1932 y con ello el levantamiento ocurrido en la zona de Occidente, Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, principales lugares de la gesta. Sus armas fueron fusilería 22 por el lado de la gente campesina y sus machetes y toda la indumentaria para trabajar la tierra, azadones, chuzos, se utilizaban para defenderse contra lo que era la Fuerza Armada. Los contrarios a la gesta de los campesinos de Occidente era una oligarquía cafetalera representada en uno de los reconocidos militares que generaron muertandad en América Latina en ese tiempo, Maximiliano Hernández Martínez. Se dice que la cantidad de muertos, como ya lo hemos dicho, están entre 20,000 a 30,000 indígenas masacrados. Farabundo Martí, alguien que nació en Teotepeque, La Libertad, fue uno de los principales líderes capturados a 3 dirigentes universitarios. Ahí teníamos a Luna y a Zapata, y fueron fusilados el 1 de febrero de 1932. Esto fue aquí, lo que hoy conocemos como el cementerio de los Ilustres. Ahí mismo los enterraron. Finalmente tenemos lo que fue la guerra de 1980 a 1992. Esta guerra, que no tiene más de 30 años de haber ocurrido en nuestro país. Es una guerra que dejó mucho luto y mucho dolor a la sociedad salvadoreña. Mire que se acortaron los espacios. Si decimos que la gesta del indio Anastasio Aquino era desde 1833,
y después se da el levantamiento indígena en el occidente, en 1932, son exactamente 100 años. Pero después de 1932, a lo que sucedió la guerra civil en El Salvador, estamos hablando menos de 40 años que viene y se gesta un nuevo levantamiento en El Salvador. Son las clases sociales, en el obrero, el campesino, el industrial, el maestro, la que vende en el mercado, la que toma la decisión de generar un frente de guerra para oponerse a lo que significan las Fuerzas Armadas y los grupos de poder opulentes en El Salvador. Y se genera, ante un condicionamiento internacional de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, un nuevo y una verdadera guerra que se gesta a nivel de lo que fue El Salvador. Eso lo vamos a profundizar en los próximos días por medio del video que tenemos temático, por medio del foro de discusión, así también cuando discutamos por medio del chat. Quiero que siempre estés pendiente de los avisos y las notificaciones de mensajería para que todos vayamos caminando al mismo ritmo y vayamos discutiendo cada uno de estos temas que son importantes para reconocernos como salvadoreñas y salvadoreños en función de nuestra historia, para saber de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. ¡Feliz día!